Nos vamos hasta España y voy a presentar a Francisco Fernández, quien va a hablar un tema muy interesante. Resulta que la democracia no es nada inclusiva. ¿Qué cosa está planteando esta perversa Agenda 2030? Y por eso que en esta cumbre estamos en contra de estos 17 objetivos que adoptaron, ¿no?, los señores miembros de las Naciones Unidas, que obviamente en los próximos minutos también voy a comentar, y seguramente que Francisco igual. O sea, cómo nace esto de las Naciones Unidas en 1945 con un, voy a decir, grupete de personas, todos ellos prácticamente condenados, incluso con investigaciones, ¿no?, judiciales, porque todos estaban, bueno, a excepción de uno o dos, si no me equivoco, eran prácticamente espías rusos, no eran agentes secretos de Rusia, ¿no? Y esos eran los que prácticamente armaron estas Naciones Unidas, ¿no?, que hoy estamos desarrollando su agenda del 2015, que adoptaron estos 17 objetivos. Esta misma gente, ¿no?, donde incluso, imagino tú sabes, Francisco, el asistente del secretario general y del Consejo de Seguridad siempre han sido rusos, con excepción de uno que era yugoslavo. Entonces, por favor, y ahora que estábamos desarrollando y hemos escuchado la brillante ponencia de Javier Silva, pues también ahí nos estamos ubicando, ¿no?, en la geopolítica. Pero muy bien, no quiero hablar más. Adelante, por favor, y bienvenido, Francisco, a esta quinta cumbre mundial de la libertad. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, observo que hay transversalidad entre todas las ponencias y la introducción que acabas de hacer, pues no puede venir mejor a la exposición que queremos introducir. Efectivamente, cuando hablamos de la manera en que nos expandimos en el mundo, en el que llevamos las ideologías a la práctica, nos encontramos con muchas sorpresas, porque en muchas ocasiones nos damos cuenta de que la finalidad de estas ideologías es lo que realmente nos hace deducir el por qué se está expandiendo de esa manera y con ese fin, que seguramente no es nada bueno, no tiene nada que ver con lo que los liberales consideramos que tenemos que defender. Y tenemos que defender al individuo, tenemos que defender a la persona. Y cuando detectamos que se crean consejos, que se crean clubes económicos, políticos, siempre vamos a ver fácilmente que normalmente avanzará mucho más rápido el asunto de la economía que no el político. La economía permite esa globalización, esa extensión de las ideas a cualquier parte del mundo, mientras que los asuntos políticos suelen generar confrontación. Una confrontación que también es de bloques, bloques ideológicos. Precisamente eso hace que los liberales tengamos, o seamos, mejor dicho, la tesis distinta, diferente al comunismo, lo opuesto completamente al comunismo, que el comunismo sería en este caso nuestra antítesis. Por eso muchas veces se nos dice, bueno, es que los liberales tenéis una función mundial, en este caso, de equilibrio, de búsqueda de un poder que sea de la persona, del individuo en definitiva, para que los derechos humanos, las cuestiones que sean también legales, jurídicas, se respeten. Y resulta que cuando vamos a llevar a cabo esas ideas que se nos atribuyen, nos dicen, bueno, pero esto no es lo que nosotros esperábamos. Un liberal también puede ser firme. Un liberal también puede, en un momento determinado, darse cuenta de que no hay que ser ingenuos en un mundo, como bien anuncia Babs, en el que la geopolítica es la que está determinando el posicionamiento de cada uno de los estados. Por lo tanto, vamos a empezar el debate de hoy, la cuestión de hoy, desde un punto de vista de determinación de lo que significa exactamente para nosotros la libertad. Como liberales, para un liberal, la libertad es la posibilidad, la capacidad que tiene cualquier persona de constituir un gobierno, de constituir un poder. Igual que se constituye, también se puede eliminar. Por lo tanto, la cuestión debe ser práctica. Si hay algo que me enorgullece de poder estar aquí, es que la teoría que en su momento había servido a la lectura de libros, a la universidad, a una etapa de más juventud, ahora se traduce en práctica, porque vemos que todo lo que está escrito acerca del liberalismo, todo lo que está escrito en la defensa de estas ideas liberales, se está cumpliendo. Y tenemos una capacidad que no tienen los demás, y es que podemos hablar con el ejemplo, con la referencia de la verdad.
de lo que realmente vemos que ha sucedido, en distinción con aquellos que están siguiendo estas ideas comunistas, las ideas que son totalizadoras y que al final vemos que no funcionan. Por lo tanto, los liberales tenemos que ver en términos de funcionalidad cuál es nuestra ideología y si esa ideología realmente funciona en la aplicación práctica que llevamos a cabo con nuestros postulados. Y efectivamente, podemos decir que sí que funciona. Por lo tanto, podemos decir que somos un espacio de libertad. Cuando el espacio político se hace más pequeño porque la economía es más importante, pasa por encima de las personas, ese país no está siendo liberal. Esas medidas que no están al servicio humano de los individuos no está siendo liberal. No está aplicando nuestras políticas. Por lo tanto, tenemos escenarios, muchísimos a lo largo del mundo, para denunciar, para saber exactamente quiénes son liberales y quiénes están haciendo un alarde de totalitarismo que al fin y al cabo no es más que el sometimiento del pueblo. Y cuidado, porque someter el pueblo es fácil verlo en Cuba, es fácil verlo en Venezuela, en Nicaragua, en las dictaduras, incluso en la Rusia de Putin, que ahora podemos encontrar unos buenos ejemplos de imposición, ¿no? De esa manera de ser frente a los demás. No, cuidado, porque también hay muchas veces en las que se encubre el objetivo. Hay un funcionalismo estructural, un funcionalismo debajo de la actuación de los países y de los gobernantes que hace que parezca con el lenguaje pues algo que nos gusta, que querríamos conseguir, que se planifica de una manera que está bien pensada, cuando en realidad, en el fondo, lo que estamos es ante un atentado a esa libertad individual. Están quitándonos la propia libertad con buenas palabras, para entendernos. Y esto es lo que está sucediendo con la Agenda 2030. La Agenda 2030 se plantea una serie de objetivos, por lo tanto, de fines. Ya tenemos algo que chirría con el liberalismo. Un liberal nunca va a someterse a unos fines. Los medios no justifican los fines. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ver cuáles son esos medios para conseguir esa libertad, si se están aplicando bien o no. En el momento en que directamente nos están hablando de una libertad ficticia, como es el de la posibilidad de que tú como ciudadano constituyas ese poder, de que tú seas el que directamente pueda participar en un país para que lo que tú decidas junto con los demás se constituya en un movimiento asambleario, hay algo ahí que no cuadra. Hay algo que no está siendo canalizado ni está siendo llevado en la práctica por los cauces que un liberal considera que deberían ser los democráticos. Y eso que no cuadra se traduce en lo que hemos llamado la democracia inclusiva, la posibilidad de la participación de las personas en maneras directas de participación, dicen ellos, democrática. Y se refieren, por ejemplo, al movimiento asambleario, a la posibilidad de que haya referéndums, a activar cualquier mecanismo que le empodere a la persona para poder decir yo mando en mi país, mi opinión cuenta, lo que yo estoy diciendo realmente se debe tener en cuenta por parte de los demás. Bien, eso no es así. Esa es una gran mentira que estamos viviendo y que podemos ver que no funciona en estos momentos. ¿Por qué? Porque estamos empoderando falsamente a las personas. Les estamos diciendo que la democracia inclusiva es la superación de las democracias liberales, de las democracias originales, de que tenemos que dar un paso más adelante para ser más modernos en ese tipo de aplicación de las ideas, como he dicho al principio, y esa modernidad lo único que conlleva es a que esas acciones, los hechos al final de las personas estén vacíos de contenido. Por lo tanto, hay que fijarse muy bien en que esas buenas palabras, los objetivos de la Agenda 2030, se desarrollen, se lleven a cabo exactamente como dice que son los fines. No vaya a ser que nos llevemos la sorpresa de que cuando hayamos transcurrido todos los hitos que supone el cumplimiento de esa agenda, cuando veamos cuál es el camino que hemos recorrido, digamos con tristeza que nos hemos equivocado. Hoy para mí es un día triste en España. Es un 9 de noviembre el que hemos vivido aquí ya 10 de noviembre. Todavía vosotros estáis en el horario diferente y por lo tanto jueves día 9 de noviembre puedo deciros que os hablo desde una experiencia en la que siento como liberal que nuestra libertad está amenazada. La libertad siempre está amenazada por el absolutismo, por los poderes que pretenden imponerse, por aquellos que nos hablan con buenas palabras cuando en realidad están intentando imponer su propia ideología, su propia forma de hacer las cosas. Y fijaos, es coincidente
Da igual que sea Estados Unidos el que quiere la hegemonía mundial y que imponga su ideología. Da igual que sea Putin el que quiere la hegemonía mundial e imponga su ideología. Al final estamos ante ese abuso del poder, ante esa imposición que hace que cualquier derecho humano, que cualquier persona quede anulada. Quede en aquello de que parece que se le está atendiendo, se la está escuchando, pero en realidad el movimiento asambleario lo que está proponiendo es una idea colectiva muy difusa, en la que tu opinión no está formada y estás participando de algo que te están diciendo que sí, que va a funcionar, que no os preocupéis, que eso va muy bien, cuando pasa el tiempo y nos damos cuenta de que realmente lo que tenemos es un atasco. Por lo tanto, en España, que habíamos disfrutado precisamente durante 40 años de una constitución todavía muy joven, donde tenemos las posibilidades, todas las posibilidades que nos ofrece el libre mercado en la práctica, íbamos hacia un camino que puede verse truncado precisamente por los hechos que están ocurriendo. Y lo pongo como ejemplo de los peligros, de lo que tenemos que evitar, de lo que es necesario quitar en nuestros países para poder disfrutar de una libertad que sea real. No quiere decir que con esa libertad lo tengamos todo solucionado. Los problemas van a seguir existiendo igual en todos los países. Da igual que apliques una democracia liberal, como si es una democracia inclusiva. Realmente al final los problemas van a ser los mismos. La manera de solucionarlos es lo que va a determinar la diferencia. Las ideologías. En este punto quiero señalar que el comunismo vive de la modernidad. El comunismo ha fracasado. Todos hemos escuchado la ponencia anterior en la que nos han dicho efectivamente cuál fue el efecto del muro de Berlín, ¿no? El triunfo de las ideas capitalistas cuando se tiró ese muro y cuando empezamos a tener pues una visión más globalista, más general de lo que es el mundo y nos animamos en una economía que también fue diferente. Pues bien, el efecto que ha tenido positivo en algunas cuestiones que tienen que ver con la mercantilización, con el comercio, con el mejor transporte de las personas, el que ahora podemos ir a cualquier parte del mundo o conocer lo que está sucediendo gracias a las comunicaciones de una forma casi inmediata. Todo eso es bueno, todo eso es positivo, todo eso es liberal. El problema es cuando viene acompañado de esas cuestiones que ya no son liberales y que precisamente aprovechan esa globalización, la opinión del colectivismo, ideas que están caducas para decirnos que esto es lo nuevo, esto es lo moderno, esto es lo que tenéis que seguir. Y ahí tenemos, por desgracia, a muchísimas personas que están trabajando en Internet, en las redes sociales, y que están puestas al servicio de la difusión de las ideas comunistas para convencer sobre todo a los jóvenes. Y ahí hay que decir que hay peligros. Estamos en la mesa de libertad política. Por lo tanto, hay que advertir a nuestros jóvenes de la posibilidad de que caigan en unas ideas que están equivocadas y que llevándolas a ese punto, lo único que nos vamos a encontrar es la desesperación de darnos cuenta de que nos hemos equivocado del camino que se ha cogido. Si volvemos la mirada atrás como liberales y vemos lo que es la historia, nos daremos cuenta de que en el siglo XVI nacen los Estados-nación. Los Estados-nación se dotan de un mecanismo que para nosotros como liberales, en esa democracia que fue original, en la que se constituía el poder de manera original, en la que el pueblo decía que quería de manera soberana que se estructuraran las políticas de su país de una manera concreta y se acudió a un sistema que desde nuestro punto de vista es el mejor dentro de lo que existe. Dicen muchos que la democracia es la elección del sistema menos malo. Pues podríamos estar precisamente en esa idea, sin ningún problema, y darnos cuenta de que ya en los Estados-nación del siglo XVI, el constitucionalismo, el empezar a darnos una ley suprema, el organizarnos a través de la canalización y la organización de los distintos actores políticos, entre los que, por supuesto, está el pueblo soberano como el más importante y sobre el que recae la responsabilidad de constituir ese gobierno, tenemos una articulación que nos permite darnos a todos la misma tranquilidad, la seguridad jurídica de que aquel camino que vamos a recorrer está establecido. Mirad, el liberalismo no permite experimentos, no permite inventos. Por eso es que agradezco profundamente la invitación porque hay que apoyar a esos movimientos liberales, libertarios que están emergiendo en Hispanoamérica, que estáis teniendo la oportunidad de demostrar que en virtud de la experiencia comparada que se tiene históricamente de cómo funciona el liberalismo, pueden mejorar vuestros países que han estado sometidos durante tanto tiempo al comunismo que ya no nos hace falta, que no nos engañan con ese comunismo diciendo que es lo moderno, lo nuevo.
Aquí en España lo estamos viviendo. Últimamente parece que cualquier estructura que volvamos a intentar implementar después de 40 años que parezca nueva, pues que llama la atención y que es algo que es moderno y que va a traernos una solución. No, señores, no nos engañemos. En España, por ejemplo, no cabe el federalismo como una solución a los problemas internos que tenemos entre las distintas comunidades autónomas. El federalismo puede estar muy bien en Estados Unidos, puede estar muy bien en los grandes países con territorio y población importante, pero no es una solución que quepa en un país con tan poca población y tan poco territorio como tenemos en España. Por lo tanto, no nos engañemos. Hay virtualidad práctica. Como decía Hannah Arendt, ante la teoría tenemos también que saber, ser conscientes de que es muy importante la acción. Porque la teoría, lo que sabemos que funciona, lo que conocemos de nuestras ideas liberales junto con la acción, nos va a dar la libertad, el espacio de libertad que necesitamos en España para asegurar que seguimos prosperando igual que lo hemos hecho en tantos países que han sido nuestro ejemplo y en los que nuestras familias y nuestros hijos han encontrado un camino seguro en el liberalismo para poder tener una economía solventada, para poder tener la tranquilidad de tantos derechos fundamentales que se deben respetar en los distintos países, para que al final el conjunto, la suma de esas libertades, permita decir que se establece no un nuevo orden mundial, ni un sistema elitista, ni dar la apariencia de una democracia inclusiva en la que cada uno puede decir lo que quiera, expresarse libremente cuando en realidad está sirviendo a un poder superior, a un único gobierno mundial, que es a lo que vamos con esta Agenda 2030. ¿Cómo nos vamos a someter a un único gobierno mundial que sea el que establezca básicamente las necesidades, las coherencias que necesitamos como humanos para vivir? Estaremos engañándonos si creemos que somos muy libres en nuestro ámbito personal, en todo lo que nos rodea porque cuenta nuestra opinión, cuando nuestra opinión no está fundada, no tiene un referente y además va a estar guiada siempre por aquellas personas que van a ver en el autoritarismo una finalidad de imposición. La última palabra siempre la tendrá un Estado hegemónico, que es el que querrá imponerse a los demás. Y en este caso, y en el siglo XXI, estamos viendo cómo todavía se imponen por la fuerza. Decía al principio que hay democracias que todavía brillan por todo lo que significa estructurarse democráticamente internamente con esa organización liberal que tanto defendemos en este caso. Bien, Estados Unidos tiene, por ejemplo, en las comisiones de investigación un brillo especial. Funcionan, son eficaces. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la verdadera democracia avanzada es la que permite que el liberalismo introduzca los frenos y contrapesos necesarios para recortar el poder. No hace falta decidir libremente en todo lo que me propongan. Tener la pregunta constante de un referéndum, de mi opinión, sobre preguntas que seguramente van a estar manipuladas, que responderán a unos intereses mediáticos o propagandísticos de los gobiernos que se quieren imponer, que quieren ganar unas elecciones y que quieren, obviamente, responder a su finalidad como partidos políticos, que es la del poder por el poder. Ante todo eso, podemos decir que es cierto que existen maneras de coartar el absolutismo, de coartar la imposición. Esas maneras son las que tenemos que trabajar para que nuestras democracias realmente estén avanzadas, para que nuestras constituciones sean reducidas, sean las mínimas, y tengamos una base legal suficiente para decir que nos dotamos de todas aquellas cuestiones económicas, sociológicas, de Estado de Derecho, de Estado social, que suponen un avance con respecto a las democracias originales liberales y que hoy en día están funcionando realmente como la única solución, la menos mala que podemos tener en estos momentos en los que el conflicto, la hegemonía, la imposición a través de la guerra, a través de la fuerza, sigue existiendo detrás de los intereses económicos que tenemos en nuestros países. Es una lástima que tengamos que ver el fracaso de Estados Unidos en Afganistán, el fracaso en Irak, el fracaso de Estados Unidos en tantos lugares del mundo donde nos han dicho que iban a traer un modelo democrático, iban a implementar ese sistema occidental de valores. No se ha conseguido. Fijaos lo que cuesta implementar una democracia, el dinero que cuesta sacar adelante una democracia en aquellos países donde no existe. Los que tenemos democracias, los países democráticos que tenemos la grandísima suerte de poder disfrutarla, tenemos que saber conservarla. Tenemos que impedir que los socialismos, los nacionalismos excluyentes, al final la antítesis de lo liberal, que es el comunismo, se imponga.
Nos están rodeando con un cordón sanitario, como llaman ellos, que hace que estas ideas, que nuestra forma de ser, nuestra expresión de convencer a los demás esté cada vez más reducida y cada vez nos den una idea de que el liberalismo no es tal, de que estamos instalados en un neoliberalismo, en el capitalismo salvaje, cuando realmente nuestras ideas son de equilibrio, son muy moderadas con respecto a estas formas de gobierno que no nos gustan en absoluto y que son dictatoriales, y al final, siempre con respeto y con derecho humano, conseguimos que las personas obtengan lo mejor. Y de lo mejor, lo que sacan es su propia evolución personal. No hay ninguna aspiración en la vida que sea superior a que puedas ser tú en esta vida, a que tengas el derecho a poder desarrollarte en tus capacidades, en que tú puedas investigar. Me encanta cuando veo a los ponentes que están tan preparados para dar sus opiniones acerca de personas que nos han ilustrado a lo largo de toda nuestra historia. Lo que estamos diciendo no difiere mucho de los ideales, por ejemplo, kantianos, de lo que Schumpeter pudo definir con respecto de una democracia, el determinismo en este caso. Hay tantas cosas que forman parte de nuestro acervo, de nuestra manera de hacer las cosas ya como liberales, que nos dan esta riqueza y que nos hace no vaciar los contenidos como hace el comunismo de las palabras. Al contrario, sino que nos falta tiempo, nos faltan realmente minutos para poder expresar todo lo que conlleva este ideal que tiene una trascendencia histórica impresionante y que desde luego es el único que se ha demostrado que puede hermanar a los pueblos. En unos momentos en los que, como estamos ahora mismo, es complicadísimo decir que los asuntos políticos se resuelvan por sí solos, sin necesidad de los tribunales, en el que se ha hablado de que es necesario que haya una desjudicialización de la política, yo como liberal, dentro de lo que represento y en la esfera en la que puedo intervenir, reivindico totalmente que es al contrario. No tenemos que sacar los asuntos de la política y resolverlos solamente desde la política y quitar a los tribunales, a los juzgados. Al contrario, necesitamos justicia. No hay ni una sola interpretación a lo largo de la historia que hayan hecho los tribunales que no haya beneficiado a ese derecho humano, a ese humanismo tan importante que tiene que determinarse y que ha dado tan buenos ejemplos como la propia existencia del derecho internacional a la hora de regular conflictos, a la hora de buscar la penalidad en incluso distintos países allí donde pueda cometerse un delito. Por lo tanto, reivindico que no es que la política debe ser de la política, sino que lo que hay que despolitizar son los juzgados. Es al revés, hay que despolitizar la justicia. Es una reivindicación que, como todo liberal, se debe hacer en alta voz y hacerla llegar. Las democracias liberales se caracterizan por la separación de poderes y el poder judicial debe mantenerse. Debemos ser conscientes de que mantener el poder judicial independiente es la única garantía que tenemos los ciudadanos de que se respeten nuestros derechos. Y hablo exclusivamente de derechos. Luego veremos la parte de las obligaciones, que es lo que realmente se regula en una Constitución. Porque queda muy bien hablar de democracias inclusivas en las que tenemos derechos y no se relata en absoluto cuál es la obligación del individuo. Y las obligaciones también forman parte de esa manera de ser que como liberales tenemos que llevar adelante. Tenemos que sacar adelante en nuestras esferas de influencia, en nuestros domicilios, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Sacarlos adelante para que nuestras familias tengan esas referencias de que siempre podrán tener un ideal de cómo salir adelante en la vida con libertad. Un ideal que sirva realmente para algo. Y eso es liberalismo. El libertario, la ideología libertaria en estos momentos implica soluciones más drásticas, quizá más inteligentes, más importantes en aquellos países donde el comunismo ha hecho tanto daño, donde tenemos una idea totalitaria que hay que desterrar totalmente porque podrán aplicar lo que ya conocemos. Podremos seguir 40 años más. El sufrimiento de la persona humana se ha demostrado en muchos episodios de la historia que es ilimitado. Pero dejemos de sufrir y empecemos a soñar. Empecemos a ver que es posible cambiar con esta forma de ser liberal, con esta manera de vivir las cosas y hacerlo desde un aspecto que no es el ideal de que Estados Unidos lo represente, no nos representa Estados Unidos en esta manera de hacer las cosas, ni nos representa la hegemonía, los poderes geoestratégicos que se imponen por su propia supervivencia, por una idea de supervivencia que hemos superado. Porque tenemos que decirle al individuo que no basta con que tú participes y que aportes,
sino que ese esfuerzo se le tiene que dar una retribución. ¿Con qué te están pagando el esfuerzo que estás haciendo a la hora de participación en democracia? No es la participación de los liberales, aquello tan famoso de un voto, un hombre, una persona, un voto, sino que es una participación de que tu voto va a contar, pero luego no tiene ninguna contraprestación en solidaridad. ¿Dónde está la protección a los más débiles, a los niños, como estamos viendo a nivel mundial? ¿Dónde está la protección a la infancia? Son cuestiones políticas interesantísimas. Es un debate apasionante el que tenemos que luchar. Los retos, tanto del constitucionalismo como del propio liberalismo, siguen en pie para poder afrontar con soluciones liberales y en clave liberal lo que es un futuro prometedor para nuestras sociedades libres. De lo contrario, vamos a encontrarnos con escenarios muy problemáticos en los que no va a haber ninguna otra opinión que no sea engañar con aquel formulismo falso de proponer lo que sabemos que no funciona otra vez, hacer ese revival que sabemos que no ha traído buenas soluciones para nuestros países y seguir enquistados en más de lo mismo, donde cada vez veremos los espacios de libertad más reducidos y cuando veamos que nuestra opinión se limita simplemente a tenernos en cuenta porque forma parte de una mayoría que ya está predeterminada anteriormente, entonces diremos, pensaba que eso era libertad. No escuché a aquellas personas que durante tantos años nos habían advertido de que esto podía pasar. Miren, hoy en España nos hemos levantado con un señor que decía en las televisiones que él manda. La libertad que hemos intentado obtener durante más de 40 años ahora está en peligro y la podemos perder en segundos. De llegarse a ese acuerdo, de que al final tenga la virtualidad de una investidura y que el gobierno socialista haya cedido al nacionalismo, como tradicionalmente, históricamente ha sucedido, puede traer un retroceso sin parangón en España en lo que es la formulación democrática de nuestro país. Yo como liberal me opongo a eso. No estoy de acuerdo. No quiero retroceder. Y, por supuesto, apoyo a aquellos líderes políticos, a aquellas personas, a aquellos candidatos que tienen ahora la posibilidad de avanzar. El avance, el progreso, no es hacia mejor, como decía Kant, si los objetivos y lo que va consiguiendo no es bueno para el pueblo. La felicidad del pueblo es lo que debe garantizarse por parte de los políticos. El pueblo tiene que trabajar cada día, esforzarse, y ya tiene bastante con darle eso a la sociedad. La sociedad, por lo tanto, lo que tiene que retribuirle, lo que tiene que recompensar a ese esfuerzo es con felicidad. Los políticos tenemos que preocuparnos de la felicidad de nuestros pueblos. No estamos para imponer dictaduras ni imponer nuestras ideologías como si fueran las mejores. Tenemos que saber escuchar, ser empáticos y, sobre todo, analizar las cuestiones desde un punto de vista que sean prácticas, porque al fin y al cabo lo único que merece la pena hoy en día es que nuestros hijos puedan tener un futuro, puedan tener una educación y puedan tener algo que no se llama inclusivo, sino que se llama libertad, se llama espacio de libertad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Excelente tu ponencia como para poder, digamos, poner en contexto toda la cumbre y donde estamos atacando directamente estos 17 objetivos de la Agenda 2030 y donde sabemos, y me encantaría que ahí nos des un comentario, lo que pretende, para que la gente entienda esto, lo que se pretende con esta agenda es lograr una conducta universal bajo una gobernanza mundial, ¿no? Entonces la gente no quiere entender ello. ¿Y quiénes son sus principales aliados? Pues ahí tenemos a los socialdemócratas o socialistas o estatistas o amantes del Estado, los que han sido los primeros en adherirse a esta agenda perversa bajo estos objetivos que aparentemente pareciera que todo es muy bueno, cuando no. El ambientalismo, la gente tiene que saber, y mañana tenemos la mesa Libertad Laboral y Ambiental, la gente tiene que saber que ese ambientalismo ataca la propiedad privada. Y la gente tiene que saber también, con esta ideología de género a través de la educación, tiene que ubicarse que toda la educación estatal, porque muchas veces utilizan el término de educación pública, cuando en sí es educación estatal, ¿no? Adoctrinamiento. Y el otro punto que me ha encantado en tu ponencia es el tema de despolitizar la justicia.
Acá en Perú, te comento, hay un ente que se llama Junta Nacional de Justicia, que es la encargada de nombrar a los jueces y fiscales y que está prácticamente tomada por caviares, por socialistas, por progresistas, por socialdemócratas. O sea, está el poder judicial en el Perú está tomado por estatistas y donde imparcialidad no la va a haber, porque ahora hace unas últimas horas han buscado a un esbirro, o sea, a quien lo nombraron como juez, para que se pronuncie y apruebe una medida cautelar y prácticamente suspenda el procedimiento parlamentario que consiste y es una obligación del Parlamento, de acuerdo a la Constitución en nuestro país, remover a esta Junta Nacional de Justicia, porque obviamente está politizada, pero esto no lo quieren entender algunos medios corporativos que son afines a estos estatistas, porque reciben, por supuesto, pauta, reciben publicidad, ellos se protegen, arman sus programas de Reactiva Perú, ellos están muy bien, sin embargo, sí coaccionan a radiodifusores independientes, abriéndoles procesos de ejecución coactiva cuando sabemos que en el Perú estamos en una recesión económica increíble. O sea, de haber estado en un crecimiento a partir del 2000, estamos ahora pues sin crecimiento, todo lo contrario. Y el gobierno está tratando de meter sus sucias manos en los bolsillos de los ciudadanos y en este caso de los radiodifusores para que paguen lo que no pueden pagar porque obviamente ellos no reciben pauta del Estado, se autosostienen y en este momento pues no hay empresas o pequeñas empresas que digan, bueno, te voy a contratar la publicidad. Y menos en ciudades aisladas, en regiones aisladas, en localidades pequeñas. Pero sí el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Ahí con sus burócratas, pidiendo, cobrando hasta por pisar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por cada trámite, cobran 434 soles. Y si es de una misma empresa, no importa, tienes que pagar por varios proyectos independientes de los radiodifusores. Y los radiodifusores que tampoco están reaccionando frente a esta agresión del Estado, frente a esta agresión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, frente a este gobierno que ha expresado muchísimas veces su adhesión a esta perversa Agenda 2030, que al parecer su objetivo, en este caso ha terminado hace un momento la Mesa de Libertad de Expresión, es liquidar a los radiodifusores independientes para quedarse con grandes corporaciones que están bajo este libreto de la Agenda 2030 y que por supuesto exhiben su símbolo, su PIN, ¿no? En sus reuniones. Es decir, esta gobernanza mundial abusiva y que violenta las libertades fundamentales, la gente tiene que analizarlo y por eso me encantaría que vuelvas quizás hacer un comentario de estos aspectos que he hecho para poder cerrar esta primera jornada de la Quinta Cumbre Mundial de la Libertad, Francisco. Muy bien, bien, aportas al debate muchísimos elementos y creo que la coherencia, el sentido común es lo que nos define como liberales a la hora de saber si realmente nos están engañando. Así Mira, es. has dicho muy bien que, por ejemplo, hay una globalización a nivel mundial que pretende un único objetivo, un único orden. Bien, ¿cómo es posible que queramos esa globalización a ese nivel mundial y luego resulta que cuando España tiene cercanía con Hispanoamérica y tenemos un camino para prosperar entre nosotros, no lo ven bien, lo quieren dividir, quieren que eso no se produzca? Es decir, que es un globalismo enfocado exclusivamente a lo que a ellos les ha parecido bien. Y cuando digo a ellos, digo a las ideologías comunistas, social comunistas, porque ellos son los que tenemos enfrente. No hay que engañarse. Por lo tanto, cuando ese nuevo orden mundial está sometido a un totalitarismo absoluto, en el que las ideas parece que son de participación, en las que tú puedes decir libremente lo que quieres, pero claro, no eres consciente de que se te ha manipulado para que lo que estás opinando sea exactamente coincidente con lo mismo que la persona que tienes al lado. Porque también ella ha sido educada en esas ideas, en esos valores, en esa forma de entender tu propia libertad, siempre condicionada, siempre respetando a los demás,
para que tú no puedas prosperar, para que tú no puedas salir adelante, pero ellos no te respetan a ti. Por lo tanto, esa incoherencia es la que define siempre al comunismo, en todo lo que ha hecho en la historia. Que no nos engañen ahora de nuevo con estas buenas palabras, con una Agenda 2030 que son solamente hitos en el camino, una hoja de ruta para que se vayan cumpliendo sucesivas metas hasta conseguir el sometimiento del individuo a esa política ideológica que es la que ellos creen que se debe imponer, a pesar de que año tras año vemos que no funcionan esas ideas, que donde hay comunismo hay miseria, que donde hay comunismo falta ese espacio de libertad real en el que no solamente tienes la posibilidad de ver que va bien económicamente o te conformas, mejor dicho, con algo que va bien, que te han dicho que es suficiente, sino en el que no ves el desarrollo de tus hijos, en el que no ves cómo pueden tener una educación pública, privada, de calidad. Nosotros los liberales hablamos de usuarios, de que se nos dé todo el abanico de posibilidades que representa un Estado mínimo. Claro que estamos de acuerdo con el Estado, pero un Estado de mínima expresión, no un Estado totalizador que imponga en cada una de las esferas de la vida lo que tenemos que hacer, hasta lo que tenemos que comer, nos están diciendo. El intervencionismo radical lleva a lo que estamos viviendo ahora mismo en España. El poder por el poder corrompe, pero es que el poder absoluto corrompe absolutamente. En el momento en que entreguemos ese poder absoluto a la Agenda 2030 para que sus fines, que son finalistas, se cumplan, habremos entrado en la mayor corrupción mundial que pueda, en la mayor degradación que pueda tener nuestra humanidad. Por una sencilla razón, porque está determinado económicamente. Hablamos de ciclos. A un ciclo de conformidad en el que todos estemos de acuerdo con algo que en un momento determinado, por no luchar, por no decir que eso no funciona, por ser conformistas, permitimos que suceda, al final ese ciclo va a terminar siempre en la degradación, en algo que va a ser automático después, y es que al relajarte, automáticamente los objetivos de la Agenda 2030 se van a poner en marcha y vamos a tener un mundo peor. Y eso es lo que tenemos que decir desde los foros en donde se nos permita, con la libertad de nuestras ideas, de nuestra forma de ser, en aquello que podemos influir. Porque creo que tenemos una oportunidad todavía por delante. Hay que esforzarse por intentar que esa Agenda 2030 no se implemente. Claro que creemos en el cambio climático, lo estamos viendo. Estáis viviendo inundaciones terribles, estamos viendo cambios en el clima. Pero el problema no es si el clima cambia. El problema es que me están diciendo que tengo que hacer para que eso sea un negocio que solamente ayude a unas ideas y no a las poblaciones realmente. Aquí estamos hablando de atender a las personas en sus necesidades, con realismo. Si hay un cambio climático, evidentemente tengo que intervenir para poder remediarlo. Pero ¿qué hago cuando Estados Unidos y China son los mayores emisores del mundo, son los países hegemónicos que no permiten que se reduzca, por ejemplo, todo el tema de la contaminación? Entonces, los liberales tenemos que, siendo muy expertos en algunas materias, tenemos que ser también realistas. No podemos luchar contra el absolutismo, el monopolio de las ideas. Estás en España, estás en Europa, pero es que China no cumple ninguna regla. No hay constituciones, no hay ninguna norma jurídica que te dé seguridad. No se respeta a los niños, ni se respeta la educación de ellos para que sea integral en su formación, no en lo que quiera el Estado. Esa es la lucha. Esa es la lucha. Exacto. Es importantísimo que estos foros existan y por eso yo te doy muchísimo las gracias, porque gracias a esas reflexiones podemos abrir los ojos a muchas personas. Así es, Francisco. Y solo para terminar con este tema de la agenda, la gente debería darse cuenta que con esta Agenda 2030 lo que se quiere promover es el empobrecimiento de la gente. Y no se quieren dar cuenta, ¿no? Bueno, eso mañana vamos a continuar. Solo para terminar tu participación, Francisco, ¿cómo estás viendo Argentina? Nosotros como Sociedad de la Libertad estamos apoyando a Javier Milei abiertamente, públicamente, y esperemos que el pueblo de Argentina pues repudie el espíritu totalitario que representa Sergio Massa y ojalá el 19 de noviembre pues voten por la libertad, por Javier Milei. No será un libertario perfecto quizás, pero históricamente en el mundo
es el primer libertario que logra ser una segunda fuerza políticamente y hay que aplaudirlo porque ha sido una hazaña y será mucho mayor la hazaña de Javier Milei cuando llegue y sea presidente. Imagínate todo lo que va a hacer, liquidar el Banco Central de Reserva de Argentina, porque el Banco Central es quien causa la inflación, va a reducir, va a eliminar ministerios, entonces todo eso va a ser una hazaña que va a ser quizás especie de un modelo a seguir en toda Latinoamérica, porque sí se puede. O sea, no nos pueden decir que eso no se puede, sí se puede. Y acá en Perú los ciudadanos estamos viendo que un montón de ministerios, 19 ministerios que solamente despilfarran el dinero. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la educación? ¿Cómo están los trabajadores, los emprendimientos? ¿Cómo están? Nada, pésimo. Lo que da pena incluso es que la gente muere sin atención de salud. Sin embargo, tienen todo un aparato con miles de millones de presupuesto, etc. Pero no vamos a profundizar ese tema. Tu posición con respecto a la situación política en Argentina, Francisco, para culminar y cerrar esta sesión. Muy bien, como comprenderás, hay un gran cariño. Muchas personas de vuestro país visitan España y al revés, somos países hermanos. Por lo tanto, mi atención a la política argentina es absoluta. Creo que Macri tuvo una oportunidad que no supo aprovechar y Javier Milei es el culmen de esa política que realmente debe ser eficaz. Como he dicho al principio, si Milei entra y gobierna, debe hacerlo de forma firme. Debe aprovechar la oportunidad, no debe quedarse a medio camino, porque tiene a su abasto, tiene en su haber lo más importante que tenemos en las sociedades libres, que es nuestra ideología liberal, una cantidad de recursos, una fuente inagotable de ideas para poder hacer frente a los innumerables problemas que tiene Argentina en estos momentos y que arrastra históricamente. Lo que han hecho los demás ya lo hemos conocido. A dónde nos lleva lo que quieren otros ya se sabe. Pero lo que puede hacer Milei está por descubrir, sabiendo que tiene herramientas clásicas que puede poner en marcha, que puede activar para que realmente se suscite ese gran cambio que necesita Argentina y que le devuelva no a esa grandeza y a ese brillo o a ese esplendor que todos queremos. Como decimos, las soluciones no suelen dar siempre la mejor satisfacción para los grandes problemas, pero sí atender a esos problemas. Empezar un camino diferente a lo que habéis recorrido hasta ahora y que se pueda llamar de verdad libertad. Da igual si es Milei, libertario, liberal o quien sea que inicie ese camino. Alguien lo tiene que hacer y a él le ha tocado. Y creo que lo tiene fácil. Tiene el apoyo no solamente de su propio electorado, sino de ahora en la segunda vuelta de aquellos que también van a reforzar su posición. Por lo tanto, con un discurso netamente liberal, firme, serio, como hemos tenido en el derecho comparado en Australia, en otros países donde cuando han gobernado los liberales ha habido empleo para nuestros hijos. Eso es lo que puede prometer y puede decir que sabe cómo hacerlo. Por lo tanto, le deseo lo mejor, espero que gane, con toda sinceridad, pero no que sea segunda fuerza, sino que gane para gobernar, para poder llevar adelante estas ideas y que podamos tener pues, la satisfacción desde España de decir que ese es el camino que nosotros también queremos seguir. Sin duda, Francisco, él en este momento puede ser una segunda fuerza, pero a partir del 19 va a ser la primera fuerza. Va a Exacto. ser la primera fuerza liberal, libertaria para el mundo que va a tener ese compromiso, como lo acabas de decir, él tiene que mantenerse firme, absolutamente firme en las ideas de libertad y además no puede traicionar ese corazón libertario, no lo puede hacer. Y quien va a ser elegido es él. No va a ser elegido Macri, ni Bullrich, ni nadie de lo que están alrededor. Es él. Y las miradas van a estar sobre él. Y si desde la Sociedad de la Libertad, aquí en Perú, y desde España, contigo y tu organización, estamos respaldando, apoyando a Javier Milei, pues también nosotros vamos a estar vigilantes. No, no es que nos vamos a, si él no cumple siquiera con cerrar el Banco Central de Reserva de Argentina, nosotros vamos a protestar. Si él dijo que va a ser, porque ahí están, hay un montón de ideas, como lo acabas de decir, y las ideas todas son válidas, tienen muchísimo argumento para sacar adelante a Argentina,
Y además esas mismas ideas pueden sacar adelante un montón de países acá en Latinoamérica. Por eso que el modelo que él va impregnar en su gobierno puede ser tomado en otros países como el Perú, como en Chile, como en Brasil, en Colombia, Ecuador, en España también. Entonces, por eso que va a ser importante el papel, el desempeño de Javier Milei. Así que, igual que tú, le auguro lo mejor a Javier Milei y ojalá los argentinos valoren, porque estamos viendo que le están dando un montón de operaciones, ¿no? Estos grandes medios lo operan a cada momento, le sacan cada cosa y él se mantiene firme, eso también hay que destacarlo. Muy bien, Francisco. Muchísimas gracias por estar aquí en la Sí, Quinta a Cumbre vosotros. Mundial de la Libertad. Te comento que teníamos la intervención, la presentación de un libro de Juan Pina. Lo vamos a, por el tema horario, en unos minutos vamos a poder presentarlo en este mismo canal, la ponencia de presentación de su libro de Juan Pina. Así que por favor pueden ver, porque ya en el programa está, hemos terminado de esta manera esta primera sesión. Mañana estamos a partir de las 19 horas Perú, con las mesas Libertad Económica, Juventud en Libertad, y tenemos la mesa Libertad Laboral y Ambiental. Va a estar también espectacular. Agradezco este gran cierre que has dado a esta primera jornada, Francisco. Muchísimas gracias y vamos a continuar realizando los próximos foros que vienen en el 2024. Muchas gracias, Francisco. Éxito en todo lo que se emprenda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana a partir de las 19 horas aquí en el canal. A suscribirse a nuestro canal Sociedad de la Libertad. Permiso. Hasta mañana.